Mr. Robbie. Bueno, permíteme. Creo que te tengo que agregar yo, ¿verdad? A ver. Ujú. Listo, listo, Mr. Robbie. Déjate invito, ¿eh? ¿Qué onda, Mr. Hola. Roberto González? ¿Cómo andas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mr. Tony, ¿Eh? Mr. Tony Salacha, ¿qué onda? Mr. Tony. Oye, soy malísimo para esta onda de la tecnología. Es la primera vez que hago estas cosas de live. Entonces, según yo, después de que lo terminemos, dura como una hora, ¿no? Según yo, dura 60 minutos. Llevamos, ponle un minuto. Vamos a poner 2 minutos, empezamos a las 2:04. Tenemos que terminar a las 3:04 más tardar. Entonces, según yo, se queda 24 horas el video en Instagram, ahí mismo en la página. Entonces, luego voy a tratar de bajarlo, a ver si alguien sabe ahí que luego me explique cómo, y si tú sabes cómo bajarlo para subirlo al YouTube de Improvisa Radio y bajamos el audio para subirlo al podcast. ¿Cómo la ves? ¿Cómo te explico que apenas abrí Instagram? Pues entonces vamos a aprenderles juntos. No, yo la primera vez que hago esta onda. Yo te veo abajo, tú me ves arriba, ¿eh? Sí, Sí. Sí, porque es la primera vez que tú volteas a ver a alguien hacia arriba. ¿Cómo estás, Rode? bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues me da mucho gusto que vayamos a hacer. Queremos empezar a hacer como que lives con diferentes personas, principalmente emproístas, con los cuales conversar, platicar sobre cómo han vivido su sobre cómo han vivido su cuarto día, que precisamente cuando te platiqué es lo que me comentaste, que te interesaba, sin que yo te dijera nada, que a ti te interesaba hablar sobre ello. Entonces se me hizo curioso porque para allá iba precisamente la invitación, pero aparte de que vamos a invitar a otras personas que nos compartan algo sobre su manera de pensar, de llevar a Cristo en la cotidianidad de la vida. No necesariamente tendrían que ser emproístas, pero pues todo va basado en lo que al final es nuestra fe, ¿no? Que es el cristianismo, que es la Iglesia Católica. El mismo padre Pujadas dice en el manual de encuentros de promoción juvenil: no me interesa que seas emproísta, lo que me interesa es que seas católico, pues, que vivas la fe y la lleves a los demás. ¿Cómo la ves, Mr. Robbie? Si empezamos con una oración en este día tan especial y tan grande para todos nosotros, para todos los cristianos, para todos los católicos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, muchas gracias, papá, por permitirnos despertar otro día más. Te pedimos que vengas a nosotros, que derrames tu Espíritu Santo. Te lo pedimos porque nosotros, Señor, no sabemos pedir. Solo tú sabes lo que nosotros, en nuestras limitadas capacidades de comprensión, necesitamos. Lo único que sabemos es que queremos llegar a ti, Señor. Danos el entendimiento, danos la paciencia para, con una fe fortalecida por ti, podamos caminar en este mundo, a donde nos has llamado a llevar la luz de tu palabra, la luz del Evangelio. Haznos Evangelio para los demás, Señor. Derrama tu Espíritu Santo. Enséñanos a hablar ese lenguaje del mundo, para que el mundo nos entienda y para que el mundo por fin te escuche a ti, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, sobre el mundo. Derrama tu Espíritu Santo sobre esos médicos que están luchando en los hospitales,
combatiendo este mal que nosotros mismos como hombres hemos provocado. Derrama tu Espíritu Santo sobre cada una de las familias que están padeciendo con un hijo, con una mamá, con una esposa, con un hermano en esos hospitales. Derrámate y lleva luz, la luz de la esperanza, de la fortaleza, de la tranquilidad, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que te derrames sobre todos nosotros y que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, sea siempre, siempre para gloria tuya. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Listo, Robbie. Quisiera que, primeramente, bueno, mi nombre es Antonio Solache y soy del encuentro EPJ número 62 en el año 2001 y posteriormente también he apoyado al movimiento a la expresión de encuentros de promoción para adultos jóvenes. Yo soy del EPAG número 2 de Ensenada. Pero aquí el importante es el que quiero que se presente, que eres tú. Robbie, quién es Robbie González? ¿A qué se dedica Robbie González? ¿Cuáles son, cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuál es su cotidianidad, la cotidianidad de su vida? ¿Quién es Robbie González? Bueno, buenas tardes. Buenas bendecidas tardes de Pentecostés. En este día que se derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Yo soy Roberto González. Para todos mis amigos, hermanos, mayormente conocido como Robbie. Tengo 37 años y antes de comenzar hago un disclaimer. Estamos aquí por bendición de Dios, para gloria de Dios. No estoy aquí porque sea alguien especial. Soy un indigno siervo del Señor. El que esté frente aquí el día de hoy no significa que sea un santo, que vive en santidad, que no peque, que no tenga limitaciones humanas. Soy tan pecador como aquel que clavaron a un lado de la cruz con Cristo. Y es en esa gratitud, en ese regalo, en ese amor de Dios, que pone sus ojos sobre este imperfecto para hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Si miran mi vida, la encontrarán plagada de fallas. Mi viejo yo lo encontrarán bañado en fango. Encontrarán que a lo largo de mi vida fallé muchas veces al Señor, pero fue Él quien me sacó de ese fango para traerme a su lado. Y aún así, estando a su lado, podrán encontrar momentos en los que le he fallado, en los que no he sabido dar testimonio del amor, del poder y la gloria de Dios. Pero esa ha sido mi humanidad, y por mi humanidad pido perdón a aquellos que se han sentido lastimados por mi testimonio. Pero les pido que no miren al Señor en mi pecado, sino en su misericordia. Busquen a Dios a pesar de mis limitaciones. Y le pido a Dios que el día de hoy solamente sea Él el que hable, el que escuche, el que piense y el que mire. Como les decía Tony, que sea todo para la gloria de Dios. Como les comentaba, soy soltero por vía de la viudez. Tengo 37 años, soy docente de carrera, de profesión, de vida, de pasión, de todo. Viví mi encuentro EPAC en el 2017, el número 5. Sin embargo, no es en este año, no es en este momento en el que empiezo a caminar mi cuarto primer día, ¿no? Mi momento de conversión llega por ahí de mis 19 años. Llega por ahí de mis 19 años, en los cuales pues Cristo me llama. Y me llama de tal manera que uno no puede dejar de escuchar. Llama
no a los oídos, sino llama al corazón. Eh, Fue entonces donde muchos o pocos conocerán mi historia, ¿no? Donde después de vivir tantos momentos de vida desordenada, de desórdenes sexuales, de caer mucho en lo que primeramente llama el demonio, que es la carne. Y, y Dios toca, toca lo que el demonio no puede tocar y nos llama a través de su espíritu. Es entonces donde empiezo a descubrir y empiezo a vivir, y empiezo a caminar. Eh, Ahora sí que el camino de la cruz, de diferentes maneras, de muchas diversas maneras. Pero eso es parte de mi viejo yo. Eh, Mi nuevo yo viene después de este momento, en el cual les quiero decir encarecidamente, uno tiene que tener mucha paciencia. Uno tiene que tener mucha paciencia, no solo para uno mismo, sino también para los demás. Porque esperamos que el cuarto día es un día en el que no caigamos, en el cual estemos siempre fortalecidos y nunca más pecar. Esa es la intención que debemos de tener. Definitivamente la intención de cada uno de los que estamos viviendo este cuarto primer día, yo le digo primer día porque es el primer día. El primer día del Dios, resto de tu vida, ¿no? sí, sí, o sea, Dios borra todo. Dios borra el pecado, Dios borra todo lo que hay detrás de este momento en el que nos ve a los ojos y nos dice, levántate y no vuelvas a pecar, tus pecados han sido perdonados. Yo no te condeno. Y entonces, ese primer día es de mucha paciencia. Lo he entendido que es de mucha paciencia porque caeremos. Nuestros dolores nos harán caer. Nuestras ausencias nos harán caer. Nuestras debilidades y nuestra limitada humanidad y nuestra inclinación al pecado nos llevará a caer en tentación. Pero es ahí donde radica el jamás soltarse de la mano de Dios y lo encontramos en la oración de San Ignacio de Loyola, no permitas que me aleje de ti. Y es eso, paciencia, porque es un proceso. Hace unas horas estaba viendo la misa del Papa de Pentecostés a la 1 de la mañana y se me viene mucho a la mente el por qué tenemos un ciclo litúrgico, por qué se repiten cada ciertos ciclos las mismas lecturas, por qué se repite, o sea, por qué no se amplía los contenidos de la liturgia. Pero está perfectamente claro, porque el ser humano es completamente psíquico. En el momento que pensamos que nuestro proceso ha terminado y que ya estamos completamente entregados a Dios, Volvemos a caer. otro momento en el que nos hará reflexionar sobre de qué tamaño y de qué está hecha nuestra fe. Y todo esto se vive en el cuarto día. He descubrido en mi cuarto día que es un proceso que únicamente se corona en ese encuentro con Cristo, cuando lleguemos al fin. Es ese momento en el que se corona, termina y encuentra su culmen cuando nos encontramos en la presencia de Dios y donde, por gloria de Dios, en esta esperanza, confío en que Dios proveerá todo para que mis obras que son de Él sean mayormente apegadas a Dios y no apegadas a mi persona, a mis criterios y a mis gustos. Porque solamente así, obrando por Dios, desde Dios, con Dios y para Dios, podremos mirar a Cristo a los ojos y merecer el reino. ¿Cómo compaginas toda esta visión que tienes del cuarto día en esa insistencia de uno como terco? O sea, de repente dices, ahora entiendo por qué es un ciclo, ¿no? Cada 3 años volvemos a las mismas lecturas en algo como la misa, ¿no? En la liturgia. Entonces es como, bueno, es que el hombre también es terco y tienes que estarle machacando y machacando porque no entiende las cosas. Ahora, ¿cómo poder aterrizar? Ya entramos al tema casi de sopetón, ¿no? Sin darle oportunidad de irnos pasito a pasito, ¿no? Vámonos de recio, como va.
cómo aterrizas esta cuestión en tu vida cotidiana, en el día a día? Esa terquedad de repente saber cuál es el camino y que te dice la palabra y te dice Jesús, te dice ese encuentro que has tenido con él personal, es por aquí, pero uno se va por acá, ¿no? Como dice San Juan, veo el bien y lo apruebo y sin embargo la carne tira para abajo, sigo lo malo. Es decir, cómo se aterriza en la vida cotidiana esa paciencia y esa fortaleza en algo como tú que te dedicas a la docencia, ¿no? Eres maestro de inglés en el CETIS Universidad en Ensenada, si no estoy Ajá. equivocado, ¿no? Entonces, ¿cómo aterrizar eso a la cuestión laboral, a tu cuestión docente, sobre todo en este tiempo en que en la docencia estás viendo el reflejo del mundo en esos jóvenes? ¿Qué es lo que esos jóvenes están absorbiendo a quienes tú les das clases, les impartes clases? ¿Qué es lo que están absorbiendo del mundo? Y de repente llegan a lo mejor contigo y esas ideologías o esa mente de mundo que tienen, de repente a lo mejor chocan con tu manera de pensar, con tu manera tan, con tu fe, digamos, en términos generales, con la manera en como tú sabes que debes de caminar. Muy sencillamente, entender lo que en tu homilía el Papa Francisco comentaba temprano en la mañana, los dones del Espíritu, viviendo en comunidad. Hemos hablado tanto de lo importante que es vivir en comunidad. Vivamos en comunidad, tenemos que hacer comunidad, pero hemos malentendido el concepto de comunidad. Hemos limitado el concepto de comunidad a una simple palabra que denota personas que se reúnen en un cierto lugar con un mismo objetivo y con una similaridad de contextos de vida. Los hemos llamado grupos, movimientos eclesiásticos. Los hemos llamado incluso congregaciones. Los Los hemos hemos encasillado, como encajonado, ¿no? englobado en que este es mi grupo. No, no, no. Cristo nos invita a vivir en comunidad. Pero a mi manera muy burda, digo, por ser docente, no me iré a la raíz etimológica, me iré a lo que la palabra simplemente nos está diciendo, es comunidad, es unidad común, es una unidad común, simple, sencilla. Las cosas de Dios son sencillas. ¿Y a qué voy con esto? Uno mismo es el que las hace complejas en la vida. Es entender que los dones del Espíritu Santo nos han llegado a todos, que nadie, y lo vemos en la palabra, nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu. O sea, no podemos hablar de Dios, no podemos hacer el bien si no viene de Dios mismo, quien nos mueve, nos incita y nos lleva a orar con amor. Entonces tendremos que entender que la manera en la que la aterrizo es entendiendo que mi fe no se contrapone a la realidad del mundo, en el que la fe no choca con el mundo. La fe lleva al mundo para poder desterrar todo aquello que no es de Dios y empezar la construcción del reino en este momento, aquí y ahora. Entendiendo que Dios nos da dones a cada uno de nosotros, nos ha dispuesto con un número de dones, pero que esos dones no son necesariamente los mismos entre cada uno y otro, no lo son. Pero es entendiendo que los dones que Dios me ha dado a mí no necesariamente son válidos para el otro, no son necesariamente válidos para los alumnos que tengo frente a mí, para las personas con las que cruzan el camino. Si yo vivo una vida pensando en que los dones que Dios ha puesto en mí son válidos para el que tengo enfrente, entonces caigo en juzgar. Si yo puedo hacer esto, entonces él debiera también. Si yo puedo, si yo creo en Dios, entonces tú también deberías de creer en él, tú también tendrías que creer en él. Si yo soy capaz de perdonar, tú tendrías que ser capaz de perdonar. Si yo soy capaz de entender la miseria humana, entonces tú también tendrías que ser capaz de entender la miseria humana. Si yo puedo ver a Dios en la creación, entonces tú tendrías que tener esa capacidad también. Y entonces nos convertimos en jueces del mundo. Dejamos de ser católicos para ser fariseos. ¿Por qué? Porque juzgamos en base a nuestras realidades. Y aquí es donde entra la misericordia de Dios. No se puede vivir un cuarto día sin misericordia, sin caridad. No podemos pretender caminar este cuarto día sin entender
que aquellos que están enfrente de nosotros, incluso los que atacan a Dios, lo hacen por la realidad de vida que han vivido. No, Antes de que sigas, me gustaría que ahí a lo mejor quizás aterrizáramos un poco. ¿Qué sería para poder comprender todo lo que sigue a partir de aquí y poderlo retener de una mejor manera? Qué es, en términos simples y sencillos, la misericordia? ¿Qué significa la misericordia? Porque a veces hablamos mucho, no es que hay que ser misericordiosos, y entonces cuando no entendemos lo que es algo como la misericordia, empezamos a pensar, o el mundo empieza a pensar que la misericordia es ser alcahuete de todo. Entonces uno de repente dice, no, es que tú no puedes juzgar a los, no sé, a las ideologías que van en contra de la sana doctrina de la iglesia. Tienes que ser misericordioso, como si tuvieras que justificar todo lo que hacen por el término, el concepto mal entendido de misericordia. Entonces yo creo que sería conveniente que aterrizáramos qué es misericordia y qué no es misericordia. misericordia de la manera en la que yo lo entiendo, en la manera en la que, y vuelvo al mismo, a mi burda concepto de las palabras. Misericordia es estar en paz con la miseria humana. La misericordia es estar en paz. Muchas veces hemos escuchado esta frase, tenemos que poder sentarnos en la mesa con Judas y no perder la paz. Cristo se sentó con Judas. Cristo permitió que Judas caminara, lo siguiera, lo administrara durante toda su vida pública, sabiendo lo que había en el corazón de él, sabiendo todo lo que podría ser capaz de hacer, pero estuvo con él, no dejó de adoctrinarlo, no habló a los que lo querían 100% y a él lo dejó a un ladito. Y tampoco lo ¿Cuántas justificó, ¿no? Ajá, y tampoco le dijo, le dio la plena libertad. Dios nos hace libres. La misericordia es entender que el otro cae en pecado no porque sea un victimario, sino porque es una víctima del pecado mismo. Cuando dejamos de vernos como victimarios, aquel que me lastimó, me lastimó a mí, él me lastimó. No, el pecado entró y lastimó a él y a mí, lastimó a ella y a mí. Entonces empezamos a ver a las personas como Dios nos mira y empezamos a entender por qué Dios perdona todo. Entendemos que Dios perdona todo porque Dios no se queda en el acto, se queda en lo que viene detrás de él. En todas estas personas, en todos estos contextos, en todas estas realidades en las que crecemos, que nos orillan y de repente no nos dejan ninguna otra alternativa que el pecado. Cuando empezamos a ver y a entender que el otro peca por sus realidades, por lo que otras personas han hecho contra él, por lo que el pecado de otras personas los ha tocado, entonces vemos con ojos al prójimo de caridad, de amor, en el que no te puedo aventar ninguna piedra porque sé cómo eres, sé lo que has vivido. Ahí es donde entra la corrección fraterna. Y la corrección fraterna es bien clara. Nos habla la palabra de Dios que primero es ir a lo privado. ¿Pero por qué es ir a lo privado? Porque solamente en lo privado, al acercarte con aquel que ha pecado, entenderás su dolor, entenderás el motivo que lo llevó a pecar. Es fácil decir, él ha pecado, incluso en nuestros grupos, incluso en nuestros templos, en nuestras comunidades, incluso desde los más altos, de los sacerdotes hasta el laico de a pie. Es que vemos los escándalos, es que ha pecado. Acércate, hácelo saber. ¿Cuál será la respuesta? El dolor que esa persona esté viviendo, las ausencias, los conflictos, las batallas. Solamente se da en este uno a uno esa apertura a externar nuestros dolores, a externar nuestros sufrimientos, a externar todo aquello que nos lleva. Pero ¿qué es lo que vemos? La palabra de Cristo no nos dice, no, vayan todos en bola y confróntenlo. Eso pasó con la mujer adúltera. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Redujo, quitó al resto y lo hizo personal. Es eso. Es un ¿Y qué es lo encuentro uno a uno. Digamos, la misericordia es un encuentro uno a uno para
no para achacar al otro sus males, sino para tratar de escarbar y sacar su bien, para sentir el dolor. para sentir el dolor. Una vez que lo sentimos, entonces dejamos de juzgar y tratamos de ayudar. Tratamos de dejar que la luz de Cristo llegue a este corazón. Cuando vemos todas estas ideologías en el mundo, cuando vemos las corrientes de género, cuando vemos los homosexuales buscando aceptación, es bien sencillo juzgar a un todo. Es que todos ellos, los homosexuales, están mal. Es que están tratando de imponer estas ideologías perversas, que ciertamente es pecado. La homosexualidad es un pecado. Pero ¿a qué caemos? Solamente acercándome uno por uno, podré entender lo que cada uno de ellos está sufriendo. No hay una realidad de vida común. No hay una generalidad, es individual. Cada quien siente, duele y piensa de manera diferente. Entonces no puedo pretender cambiar un todo si no entiendo primero uno. Ese uno encontrará de abrir su corazón lo que Dios quiere y la manera ordenada de vivir su vida. En este aspecto de misericordia, de entrar de tener ese contacto con el uno para poderlo comprender y no generalizar en un grupo, sino, siempre me acuerdo coincide mucho con lo que nos dice un sacerdote amigo mío cuando pregunta en misa, en la homilía, dice, ¿por quién vino Jesús a quién vino Jesús a salvar? Entonces todos dicen, a mí. No, sí, pero díganlo fuerte, a mí. Bueno, pues ese a mí que se oye en conjunto, ese es el todos, no es el todos generalizado, sino es el a mí en conjunto, a por mí. Pero esa voz que se oye al unísono es el todos, no vino por una generalidad, sino vino por cada uno. Entonces te quería preguntar, en ese acercamiento para la misericordia, para entender el dolor del otro, ¿cómo acercarte con quien quizás no quiere tenerlo, no le interesa, aparentemente? Te lo digo desde la profundidad de tu realidad, de lo que conozco de ti, que a lo mejor quizás en algún momento de tu vida has estado en ese, no me interesa que nadie venga a ese encuentro personal, no me interesa. ¿Cómo romper esa barrera? ¿Cómo lograr esa caridad en donde la caridad no es un sentimiento, sino que es el trabajo? O sea, a veces pensamos que la caridad es sentir bonito por el otro. No, es trabajar por el otro, aunque el otro no quiera, y seguir tocando y tocando. Pero ¿cómo logras que el otro te abra la puerta? Es bien complicado tratar de que un hermano o el prójimo se abra a ese encuentro con Cristo, presentándole una perspectiva ajena a lo que vive. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de presentar palabras, sino se trata de ser palabra viva, abriéndonos a los demás, es dándonos a los. Ahí es donde hablamos mucho sobre Mateo y el origen de los frutos. Uh-huh. Lo tenía aquí apuntado, lo tenía que apuntar aquí. Ahí es donde entra Mateo en el origen de los frutos. ¿Cómo hacer que tus obras den testimonio de Dios? Preséntale tu vida. Es muy complejo. Y este es un ejemplo que me ha pasado a lo largo de estos últimos años, desde el fallecimiento de mi esposa, que para mí es el instrumento más grande de Dios para mi conversión. Desde la partida de ella, he buscado estar en diferentes y entrar en diferentes contextos o en diferentes grupos, ¿no? En diferentes realidades, entrar en contacto con diferentes realidades, con personas en diferentes realidades. Y en una me tocó platicar con una prostituta, en el cual era tratar de llegar, ¿no? Presentarle, tratar de entender su realidad. En una de sus respuestas fue bien sencilla. Me sacó una faja de dólares. No de $1, de 20, de 50, de 100. Me dijo, lo he sacado en mis últimas 5 horas de trabajo. Fácil, eran más de $600.
esto lo he sacado en mis últimas 5 horas de trabajo, 5 servicios he dado. Así, esto no me lo da un mes de trabajo en una maquila. En ese momento, fue con 2 hijos, soltera, dejada, un marido que había abusado de ella físicamente y que estaba en la cárcel. Empiezas a sentir ese dolor. Y es entonces donde viene la respuesta. Sí, esos 600, 500 dólares que puedas tener ahí, no los obtienes en un mes de trabajo en una máquina. Pero la factura, que esos 500, 600 dólares están siendo para tu bien espiritual, para ese ejemplo que quieres dar a tu hija, porque uno de esos 2 niños era una niña. Le digo, eso que están viendo, si esta es la vida que quieres para ella, porque estoy seguro que estás buscando ese dinero porque quieres darle una vida mejor que la que tú has tenido. Pues entonces lo que ella está viendo es de que la manera en la que tú decides obtener ese ingreso, ese alimento, ese vestido para ellos, es lo correcto. Y entonces tu ejemplo está siendo el testimonio que le estás dejando. No hay mayor herencia que tus obras, lo que le estás dejando para la vida que ella va a decidir en su futuro. Y entonces ella se quedó. Y entonces su para siempre se convirtió en entonces va a ser temporal. Esto va a ser en lo que junte y luego, ¿a qué voy? No hay un final feliz aquí. Ella no decidió abrirse en este momento y dejar su realidad de vida. Ella siguió haciéndolo. Llegó un punto en el que ella misma decidió cortar comunicación conmigo. O sea, prefirió cerrarte la puerta. Se cerró. Dijo, no quiero, prefiero no estar escuchando esta luz que pueda haber en mi vida porque me confronta a la oscuridad que estoy viviendo. Que incluso en esos momentos tenemos que tener paz para decir, va, Dios te ha hecho libres, Dios nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para coartar esa libertad? Pero la semilla yo sé que Dios la dejó ahí en ese corazón. Yo sé que Cristo puso esa semilla, que a lo mejor a mí no me tocó ver los frutos, pero no significa que eventualmente no lo haga. ¿A qué voy con esto? Y volvemos a la corrección fraterna, ¿no? Lo hablábamos en personal, lo hablábamos con testigos, es la segunda, ¿no? Hablar, presenta, ve con 2 testigos y habla. Y la tercera, ahora sí que, pues con los ancianos del pueblo, ¿no? Y si aún así no entiendes, velo como un pagano. Pero ¿qué significa verlo como un pagano? No significa olvidarlo, no significa dejarlo y verlo como si no existiera. Dejarlo a su suerte, ¿no? Significa hacer lo que Cristo nos invita a hacer. ¿Qué es lo que Cristo hace con los paganos? Oración. Busca llegar. Es entonces cuando hemos agotado estas tres fases de corrección, es entonces cuando entra el verlos como una generalidad. A lo personal no pude, entonces empiezo a hacer oración por ti y por todos los que están en esa situación de cerrazón ante el amor de Dios. Y hago lo más grande. Orar por aquel que me ha rechazado, que me ha alejado, y por aquel que no quiere nada conmigo por causa del Señor. Y es entonces donde no abandona a nadie a su suerte. El católico no puede abandonar a nadie a su suerte, sino acompañar desde la oración, que es algo que Dios escucha y que Dios moverá todo para que aquella persona por la que se ora se abra y salga a su encuentro. Así de sencillo. El mal. Sí, continúa. El mal nos presenta toda esta, y disculpen mis palabras, el mal nos presenta un regalo de caca por un empaque bien bonito. Esa es la estrategia del demonio. Voy a agarrar esta bola de caca y le voy a poner un empaque brilloso, hermoso, con un moño que no vas a poder rechazar, hasta con globos te lo voy a entregar. Y el Hijo de Dios lo toma y lo hace suyo, porque el empaque nos encantó y nos embarramos. Cuando abrimos este regalo, nos embarramos. Entonces, es utilizar esa misma estrategia, pero de una manera perfeccionada. Agarro lo hermoso que tiene Dios para cada uno de tus hijos
lo envuelvo con un empaque bien normal, bien humilde, bien sencillo, y lo presento como algo normal. Y entonces cuando aquellos que no creen, cuando aquellos que no conocen a Dios lo abren, se encuentran con algo muchísimo más grande de lo que yo pueda dar. Se encuentran conmigo. Hay manera, se me hizo muy buena esta analogía que haces con el empaque, ¿no? Con el regalo como te lo entrega el demonio de una manera preciosa, pero cuando lo abres está lleno de porquería. Hay manera para el cristiano, para el hombre con fe, para el católico, de tener una visión de rayos X para ver ese regalo desde antes de abrirlo, qué es lo que tiene por dentro. Hay una manera en que nosotros podamos, con nuestra sensibilidad, con nuestra experiencia quizás, o ya lo sabemos, o lo hemos sabido desde que aceptamos ese encuentro personal con Cristo, pero simplemente nos hacemos mensos y seguimos aceptando esos regalos de repente, en esa insistencia de estar cayendo una y otra vez. Hay una posibilidad de tener esos rayos X para atravesar esa envoltura bonita y no necesitar abrirlo, o ya sabemos, ¿no? Nos hacemos mensos, ya sabemos qué es lo que hay adentro de esa envoltura bonita. Sí y no. ¿A qué voy? Tiene que ver mucho con un discernimiento. No venimos, no venimos equipados con, con esa visión tan perfecta de poder reconocer a simple vista lo que viene de Dios y lo que no. Ahí es donde radica la importancia de no vivir un cuarto día con nuestros criterios, porque de repente en este cuarto día podemos construir una fe a nuestra medida, podemos construir una fe a nuestros criterios. Y eso hace unas semanas lo terminaba de comprender, ¿no? En el cual creemos que hay cosas que nos está poniendo Dios. Y creemos que hay cosas que nos está poniendo Dios porque, entonces mi caminar es por este lado. En mi caso, mi realidad de vida me lleva, mi realidad de vida, mis ausencias, mis dolores, en este no tener ya la fuente que te hace sentir amado, no tener aquella que llenaba tu ser con un simple te amo, con un chulito, con un algo, te lleva a responder ante otras fuentes que te dan ese mismo, o que buscan darte ese mismo consuelo, esa misma caricia, esa misma palabra bonita, esa misma que te hace sentir vivo en tu humanidad. De repente no hay manera de reconocerlo a simple vista, No venimos equipados con visión de rayos X, pero sí venimos equipados con un manual. Y ese manual se llama la palabra de Dios, los criterios de Dios. En este ciclo que les mencionaba, a pesar de estar viviendo mi cuarto día, de tener 2 años posteriores al fallecimiento de mi esposa, viviendo lo más apegado a los mandamientos de Dios, llega un punto en el que me siento en paz. ¿Y qué es lo que hago? Suelto mi rosario. Dejo de hacer mi rosario día a día. ¿Por qué? Porque, bueno, vienen tantos servicios, hay tantos servicios y de repente no me daba el tiempo. Y entonces, bueno, voy a hacer el rosario los viernes. Voy a hacer mi rosario los viernes y dejo la oración del rosario a un lado. Y va, y sigo sirviendo, pláticas, charlas. ¿Y qué es lo que pasa? Llega este nuevo momento de desierto, este nuevo momento de soledad, de ausencias, de dolor, y me lleva a caer en la tentación. Y es entonces donde viene, no estamos equipados, nuestros anhelos, nuestras ausencias, nuestras realidades de vida nos harán inclinarnos ante lo que a simple vista es hermoso y nos podrán incluso llevar a causar dolor a otras personas y causar dolor a nosotros mismos. Y cuando estamos en este caminar de fe tenemos esta confianza en que, bueno, si no resulta o si no es, pues podré confesarme y podré obtener el perdón de Dios. Pues sí, pero una vez que estamos, mientras más caminamos cerca de Dios, ya no es tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque esta conciencia de lo que Dios nos pide te lastima más cuando caes en ese pecado, cuando caes en tu pecado. Entonces, no es que vengamos con una visión de rayos X para poder con nuestros criterios, con
con nuestros piensos, con nuestra conciencia, saber lo que viene de Dios y lo que no. Solamente podemos apegarnos a nuestra oración, a nuestro rosario, que yo lo llamo como lo dice la película, ¿no? El arma más grande. Encerrarnos en nuestro cuarto de guerra, hacer oración, nuestro rosario de la Virgen, leer la palabra, vivir los sacramentos y dejar que Dios nos haga sentir en su palabra, en su oración y en su Santo Espíritu lo que debemos aceptar y lo que no. Mientras estemos apegados al rosario, cuando nos encontremos en una situación que no venga de Dios, sentiremos esa intranquilidad, sentiremos esa incapacidad de respirar profundo y de estar en paz. Porque hará algo de nosotros que estará vibrando, que nos estará diciendo, no, 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 no. Y no callar esa voz que nos dice, espera, 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 sé paciente, detente. Es eso. Que es lo más difícil. Que es lo más difícil, ¿no? Esa paciencia, porque uno quiere las cosas inmediatamente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Cómo aprender a escuchar esa voz en la oración de, hey, tranquilo, todavía no es tu tiempo? De hecho, hay un poema del poeta español León Felipe, donde habla de toda... es una recopilación o es una cronología de su vida, todo el poema, y hay un momento en que dice que el ángel de la muerte, él se quería suicidar en el poema, y dice, el ángel de la muerte me dijo, no, no, todavía no es tu tiempo, espera. Dice, y esperé, y caí, y me volví a levantar. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, Roby. ¿Cómo vivir o cómo reconocer que se está viviendo en esa paciencia? Y en concreto, ¿cómo vivir las realidades del mundo? Porque para vivir las realidades del mundo, siendo personas de fe, se necesita vivir en paciencia y en fortaleza para que esa paciencia podamos también transmitirla a los demás, pero sobre todo reconocerla. ¿Cómo voy a saber también yo, en mi testarudez, en mis limitaciones, con mis criterios que son tan restrictivos para mí como ser humano, cómo reconocer que estoy siendo paciente? Porque hay veces que también la testarudez del ser humano nos lleva a decir, no, yo soy muy paciente, pero ¿sabes qué? Cállate. Entonces, a ver, ¿cómo nosotros reconocer? Yo sé que hay una palabra que no la quiero decir yo porque yo sé que tú vas para allá, pero ¿cómo reconocer la paciencia? ¿Cómo reconocer también la fortaleza? ¿Cómo saber que se está siendo suficientemente cristiano viviendo entre el mundo? ¿Cómo vivir un cuarto día? ¿Cómo vivir en las realidades del mundo? Esa no la contestaré yo. Para vivir en las realidades del mundo tenemos que irnos a la respuesta que Cristo nos da a través de Mateo. Y lo voy a leer textualmente, ¿no? Esta es una lectura de Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 28. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Y qué hará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La manera de vivir el cuarto día es vivir en Cristo. Es vivir la cruz que tenemos al cuerpo. Pero es estar en paz con esta cruz. Cuando algo en nuestra cruz, cuando algo que traemos a cuesta nos está quitando la paz, es el ejemplo y es el momento adecuado para dejar de escuchar nuestros propios criterios, para dejar de escuchar nuestra propia voz y escuchar la voz de aquel que murió en la cruz por nosotros. Es entonces negarnos a nosotros mismos. Y esto, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo veo y termino de comprender, y curiosamente a ti te toca vivir ese momento, termino de comprender lo que es negarse a uno mismo y lo que es vivir de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros. Para vivir
En las realidades del mundo se necesita estar en paz con las realidades del mundo. Se necesita estar en paz entendiendo que las bienaventuranzas existen. Y las bienaventuranzas existen para aplicarlas bien fácilmente a todos los momentos en los cuales el mundo no permite que la voluntad de Dios se cumpla. Y es entonces donde entendemos cómo es posible, ¿no?, que no estamos en paz porque hay niños muriendo todos los días. Y es un dolor bien grande. Hay niños muriendo todos los días por guerras. Hay niños que son abusados por sacerdotes, por maestros, por sus padres, por los tíos, por los primos. ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está el amor de Dios ahí? Cristo mismo lo dice. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si se pierda la vida eterna? Aquellos, la recompensa, el consuelo para aquellos en los cuales la voluntad de Dios, de amor, de paz, de vida, de libertad, de vida, no se cumplió. Al momento de que ellos abran sus ojos en la presencia de Dios, todo lo vivido en la tierra habrá valido la pena, porque les mereció la vida eterna, en donde todo lo que vivieron en el mundo habrá sido un proceso y habrá sido cada uno de ellos un motivo por los cuales despertar en la gloria de Dios. Y entonces, para ellos mismos, el sufrimiento en el mundo habrá sido para gloria de Dios. Entonces, es estar en paz. Es estar en paz, porque si tu realidad de vida es vivir en la soltería por un divorcio, por maltratos, por una relación que no tuvo éxito, es entonces entender y estar en paz con ello y tratar de orientar tu vida en los mandamientos de Cristo que nos deja a través de tu iglesia. Que si tu realidad de vida es la viudez, pues tienes dos caminos: o el buscar seguir con tu vocación al matrimonio, o seguir lo que San Pablo nos dice en los Corintios: quédense en el estado de vida que Dios los ha dejado, mas si este los hace pecar, vuélvanse a casar. Que si tu vida es un matrimonio donde hay conflictos, donde se está viviendo un amor injusto que no es amor, donde se están viviendo violencia, pues tienes de dos: o te sales y dejas de ser ocasión de pecado para alguien más, o buscas traer la luz de Dios a tu hogar. No necesariamente, y no quito necesariamente, no siguiendo siendo víctima, sino saliéndote para permitir que aquella persona a la cual eres ocasión de pecado pueda vivir su destierro, pueda vivir su proceso de conversión. Pero muchas veces queremos estar ahí porque pensamos que tengo que estar. Es que si estamos casados, estoy en ese matrimonio, es conflictivo, pero voy a estar ahí porque Dios quiere que sea misericordioso. Sí, pero Dios quiere que sea misericordioso, pero que veas también el amor con el que te ve y puedas ser capaz de alejarte para orar, para que el otro, en ese amor que le tienes, pueda vivir ese encuentro con Dios en su destierro, en su soledad. Eso, quizás a lo mejor puedas complementarlo con la idea que se me está viniendo, porque creo que eso es muy importante lo que estás tocando, que hay veces que pensamos que la misericordia o el intentar buscar la misericordia de Dios y el intentar trabajar en la caridad en la que Dios nos pide, significa también salirnos de la realidad, ¿no? Es como que, como si todo lo fuera a cambiar Dios por arte de magia. Entonces, si me están maltratando, si me están golpeando, si estás en una relación en que todo va mal, evidentemente mal, hay veces que nosotros confundimos la palabra de Dios y las maneras de actuar de Dios con la magia. Entonces, esto se va a resolver tarde o temprano. No, es que también la misericordia, como tú dices, es aprender a ver la realidad de las cosas, de lo que está sucediendo, porque tú mismo lo estás diciendo. Si no aprendes a ver la realidad, tu realidad que estás viviendo, no solamente te vas a condenar tú en la tierra, sino que al mismo tiempo, por no ver la realidad, estás ayudando a que el otro se condene para siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estás ayudando a él también tener esa visión que tú estás teniendo. Entonces, también eso es algo que quería que aterrizaras porque tocaste ese punto, ¿no? ¿Cómo reconocer, Robbie, la diferencia entre la realidad como eje necesario para apartarme
o mantenerme de la paciencia de Dios? La paciencia es un fruto del entendimiento de las bienaventuranzas, sabiendo que el dolor que sentimos, el proceso por el cual estemos pasando, la ausencia, el sufrimiento, tendrá su fruto eventualmente en esta vida o en la otra. Es entendiendo que Dios no es ese Dios que de repente el mundo nos presenta, no. Ay, por algo pasan las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios así lo quiso. Dios necesitaba a un ángel. Dios quería que así fuera. Dios te está dando esto por algo. Dios le da sus batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Es entendiendo que Dios no es ese Dios, no está jugando. Dios no es un Dios que está jugando ajedrez con sus hijos y viendo a qué peón sacrifica. O sea, Dios no está jugando un juego de meta donde dice, ay, ahora a María le voy a mandar un hombre que la golpee porque quiero que llegue a mí. No, Señor. Dios es un Dios de amor, donde quiere un amor para sus hijos. Es uno en el cual se olvida y deja de ver la realidad obvia del mundo, ¿no? Y tomamos decisiones y pensamos que estamos con una persona que realmente nos ama, que somos su todo, pero que aunque sea muy borracho y nos golpee, me ama, porque en sus momentos sobrios es muy bueno conmigo. Y pensamos que no, pues es que este es el esposo que Dios me dio. Empezamos a justificarlo, ¿no? ¿Sí? No, ese es el esposo que tú elegiste. Y ese es el esposo que tú no decides dejar, porque también traes tu paquete de dolores que te llevan a querer estar con él, a pesar de todo. Y lo disfrazamos y es que es amor. Lo amé tanto que aguanté sus golpes. No, no te amaste tanto como Dios te ama, que dejaste y te dejaste perder la dignidad que Dios te había dado. Recordemos que Cristo nos dice, hay de aquel que haga que uno de mis hijos se aleje de mí, porque más le valdría atarse una piedra de moler al cuello y aventarse a lo profundo del mar. ¿Cuántos de nosotros no estamos viviendo realidades en las cuales somos ocasión de pecado para alguien más? El abandonar a aquel que te lastima también es un acto de misericordia para dejar de ser ocasión de pecado para él. Ese es el cortante de tu mano. Arráncate el ojo. Es eso, es si él en su amor me lastima o si ella en su amor me lastima, ¿cómo puedo quedarme con alguien al cual o a la cual yo le estoy siendo ocasión de pecado? Entonces, ¿cómo vemos la realidad? La realidad del mundo se tiene que vivir con los ojos y tratando de vivir con los ojos que Dios nos ve, buscando la salvación del prójimo, no la mía. De aquel que busque salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por mi causa ganará la vida eterna. Es entonces sabiendo que todas nuestras obras tienen que ver por la salvación del prójimo y siendo bien certeros en que habrá momentos en los que caigamos. El pecado nos buscará dejar de rodillas en el piso, tirado. Dios buscará levantarnos como la mujer adulta. Entonces es eso, ver la realidad en el sentido de que el mundo es una realidad en la cual la voluntad de Dios no siempre se está llevando. Sabiendo que estamos en el mundo, pero no somos de él. No pertenecemos a él. Pertenecemos a Dios. Pertenecemos a ese hogar que él creó desde el inicio. A ese jardín, a ese cielo que le llamamos. Es ahí donde está nuestro hogar, en el cual hay muchas habitaciones. Y es entender que lo que vivamos aquí es solamente temporal. Es esta temporalidad a la cual nos hemos abrazado más que a la eternidad de Dios. Es el saber que no venimos a ser felices en el concepto que el hombre nos presenta. Porque si para todas nuestras acciones, si para todas nuestras realidades, la respuesta es, pero soy feliz, entonces estamos cayendo en un error. Porque qué felicidad estás buscando y qué felicidad estás obteniendo. ¿A qué le llamas felicidad, no? Porque si tu felicidad
la confundes. Si la felicidad que nos presenta Dios la confundes con gozo y con satisfacción, estamos entonces cayendo en una definición equivocada de felicidad. Felicidad tiene diferentes componentes. La felicidad es el gozo, lo más obvio, cuando uno ríe, cuando uno es feliz, cuando uno, ay, sí. Pero también está la felicidad, que es la paz. La paz es un estadio de felicidad. La felicidad te da paz. Entonces, si la felicidad y el gozo no viene acompañado de paz, no es una felicidad real. Si el gozo no viene acompañado de esa tranquilidad, no viene de Dios. Y cuando me refiero a tranquilidad, no me refiero a esa que dices, no, yo estoy feliz así, estoy en paz, no, yo vivo muy a gusto. No, estoy hablando de esa paz que viene de lo profundo. Esa paz que te lleva a buscar la aceptación de los demás, a que los demás cambien para ti, por ti. Y es esto. Cristo no estaba lleno de gozo cuando iba cargando con su cruz. No estaba lleno de gozo cuando lo estaban flagelando, cuando lo coronaron de espinas y cuando lo clavaron de cruz. No había gozo en su rostro, pero había muchísima, plena, perfecta paz. Es entonces donde tenemos que comprender que la felicidad a la cual nos lleva Dios es la paz. Por eso es la paz del Señor, la paz de Dios esté con todos ustedes. No llegaba diciendo la felicidad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesitaba que el hombre entendiera era que es la paz la que tenemos que buscar. Esa paz que lo encontramos en los cantos, esa paz que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo vivir en paz rechazando lo que creo que soy? Si soy homosexual, ¿cómo puedo sentirme paz rechazando quién soy? Es quien soy, es como soy. No, uno es el resultado de las realidades que le está tocado vivir. Pero el resultado de nuestro pasado, que se convierte en hoy, el resultado de nuestro pasado, que es nuestro hoy, puede ser y es tocado por la verdad, por el presente de Cristo. Muchas gracias, Roby. Gracias. Nos quedan 2 minutos, al parecer 2 minutos. ¿Algún mensaje final que quieras darnos? 30 segundos, 1 minuto para despedirnos. Un mensaje final sobre todo esto que hemos platicado, la paz, la felicidad, la misericordia, la cruz, en la cotidianidad de la vida, cómo vivirla en cristiandad. ¿Algún mensaje final? Sí. Que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones, en sus hogares, en sus familias. Que vivan la paz que Cristo nos trae. Que vean al otro no con los ojos humanos, sino con los ojos que Dios nos da. Que sientan el dolor del otro, que sientan el dolor del que peca, que sientan las ausencias, las necesidades, los dolores, los sufrimientos de aquel antes de juzgarlo, antes de pensar que lo que hace está mal y lo hace porque es malo. No, entendamos que el otro es una víctima del pecado y que el pecado no es del hombre, sino del demonio. Que todos caminamos y que incluso cuando causamos los dolores más grandes, lo hacemos por causa del pecado, por causa de cómo el demonio ha buscado tocarnos desde nuestro nacimiento hasta nuestro presente y lo seguirá tratando de hacer en nuestro futuro. Pero solamente tenemos el hoy para poder mostrar esa misericordia que Dios nos invita a mostrar, para poder darnos en caridad a aquel que necesita el amor de Dios, para poder atraer a aquel que incluso nuestra humanidad nos invita a rescatar. Que Dios nos concede en este día de Pentecostés sentir como Él siente, amar como Él ama, ver como Él ve, escuchar con los oídos de Dios. Y que cada uno de nuestros días, de sus días, esté llenado del amor, de la misericordia y la paz de Dios. Roy, muchas gracias. 25 segundos. Saludos a todos los que están conectados. Saludos a Pau, a Dire, a Aide, Adriana. Bueno, a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Roy, bendiciones. Hasta luego. Dios bendiga. Dios bendiga.